Bueno, muy bien. Buenas tardes. Estamos asistiendo a la tercera sesión de las jornadas Patrimonio y Comunidad, y en el caso de la sesión de hoy dedicada al tema de gestión. Ya van a ver que todos los expositores de esta sesión vienen del mundo de la academia y del mundo de la gestión institucional. Esto demuestra lo necesario que es relacionar estos dos campos de acción y cómo la investigación aplicada al territorio es fundamental. Hoy vamos a ver presentaciones que tratan del patrimonio urbano, del patrimonio arqueológico y también de políticas patrimoniales y métodos de abordaje de la gestión. Vamos a ir presentando a la primera expositora, que es la arquitecta Laura Franco. Ella es arquitecta de la FADU-UBA, tiene un posgrado de especialización en preservación, conservación y reciclaje del patrimonio monumental, urbano y rural, hecho en la FADU-UBA. Tiene una especialización en ordenamiento territorial y urbanismo por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Es experta en gestión territorial y urbana por el Centro Latinoamericano de Estudios Locales, CELADEL. Desde el año 96 trabaja en la Municipalidad de Junín, estuvo a cargo de la Dirección de Planificación Urbana y Patrimonio, y desde el 2017 es subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio. Respecto a su faceta, diría, o perfil profesional, tiene un estudio de arquitectura propio. Los dejo con Laura, que va a tratar en su exposición sobre preservar los bienes patrimoniales en una ciudad intermedia, Junín. Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a comentar cómo es la experiencia de gestión de los bienes patrimoniales en una ciudad intermedia, en la ciudad de Junín. Bien, bueno, para empezar, les cuento. Junín es una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes, que se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda. La ciudad cabecera concentra aproximadamente el 85% de la población, pero a su vez después hay 4 pueblos de tipo rural, parajes, y una colonia rural que completan el territorio del partido. Tiene un alcance regional, su economía de base es sumamente diversificada, porque si bien tiene un alto impacto de la actividad agropecuaria, tiene un fuerte desarrollo de la actividad comercial y de servicios, de salud, de turismo y de educación, sobre todo, bueno, a partir de la existencia de la UNOVA, de la Universidad del Noroeste Bonaerense. Su historia, cómo nace Junín. Junín surge como el Fuerte Federación en 1827, a partir del corrimiento de la frontera en la avanzada de la campaña contra el indio. Pero lo que estructura Junín y lo que marca su desarrollo es la llegada del ferrocarril en 1880, con 2 tendidos ferroviarios, y sobre todo sus talleres ferroviarios, que fueron uno de los más grandes de la Argentina. Eso fue absolutamente determinante para su crecimiento, para la llegada de mayor población. Y hacia fines del siglo XIX vivía un crecimiento absolutamente vertiginoso, con el crecimiento, acompañado del crecimiento de estos talleres ferroviarios. Y acompañado con la llegada de un montón de inmigrantes a asentarse en la ciudad. Esto generó que a principios del siglo XX este auge se viera reflejado en la aparición de innumerables edificios significativos, que un montón de edificaciones empezaron a renovarse, ¿no? La municipalidad junto con la iglesia, por ejemplo, cambiaron sus terrenos y empezaron sus construcciones en ese momento. Toda la actividad ferroviaria, todas las
las diferentes colectividades empezaron a construir sus sedes, un montón de edificios comerciales, fue un progreso totalmente vertiginoso y es lo que nos genera la mayor cantidad de bienes que nos llegan hasta este momento. El periodo entre principios del siglo XX, de 1905 y 1930, es un crecimiento totalmente exponencial, con muchísima actividad comercial, ya posicionando a Junín como un centro regional importante, al punto tal de que aparece la creación del propio banco de la ciudad. Y esto, bueno, nos deja, como decía recién, un montón de bienes patrimoniales que, como pasa en un montón de ciudades, empiezan un proceso de reconocimiento lento en relación al resto del mundo, ¿no? Bueno, recién en el año 1993 se crea la Comisión de Patrimonio en el ámbito de la Dirección de Cultura y es la que empieza a movilizar cuestiones relacionadas con los bienes culturales y con los bienes patrimoniales. Esta comisión contaba con representantes de distintas instituciones y tenía básicamente una función de promoción y en algunos casos de análisis, pero tenía un sustento de emitir opiniones ante diferentes situaciones que no era tan relevante, con un sustento legal tan importante. Hacia el año 1999-2000, ante un proceso de planificación estratégica participativa, el tema de patrimonio es puesto con relevancia por la comunidad y empieza a ser abordado desde otro lado, que también está puesto como proyecto para desarrollar, puesto dentro de la formulación del plan estratégico, que es una nueva normativa urbana ambiental. Y el tema de patrimonio es absorbido por este nuevo código a partir el armado de la redacción de un capítulo específico que toma los bienes patrimoniales construidos, que incorpora al listado de los bienes que estaban puestos como de interés municipal dentro de la normativa que creó la comisión, pero le da otros lineamientos de intervención. Y en este caso aparecen un montón de bienes patrimoniales que son de dominio público, como es en este caso el Palacio Municipal, donde todas las intervenciones empiezan a tener mayor rigor en recuperar todas las características patrimoniales que tienen estos inmuebles, que a lo largo del tiempo habían sido deterioradas por intervenciones que no han valorado la calidad y la importancia que tienen estos inmuebles para la comunidad, y han recibido intervenciones que en muchos casos amputaciones o desfiguraciones o intervenciones que le han agregado innumerables patologías que, bueno, recuperarlas lleva todo un proceso y recursos económicos, pero bueno, lo importante es que en esta línea se empieza a trabajar ya en un proyecto que incorpora diferentes etapas de avance, pero ya con lineamientos específicos a partir de haber identificado la valoración que tiene cada uno de los inmuebles. En este caso es el ex mercado municipal, transformado en museo de arte, pero que todos los comercios que daban hacia la calle habían sido alquilados y desfigurados, y bueno, se encuentra en un proceso de recuperación ya bastante avanzado. Por otra parte, dentro de este mismo listado empiezan a aparecer bienes que son de dominio privado, con los cuales en algunos casos la municipalidad articula para recuperarlos, como fue el caso de la iglesia parroquial, y
a partir de fondos de provincia se pudo avanzar en una puesta en valor, o como la sociedad italiana, donde el salón que estaba ocupado y que estaba en las condiciones que se ven en la foto fue recuperado por el municipio y utilizado en este caso por el municipio para actividades culturales. También hay distintas acciones en relación al espacio público, que empieza a ser otro componente que se destaca a partir de esta incorporación como entornos patrimoniales de valor dentro del código. Y dentro del código, como les decía, hay no solamente el listado de bienes patrimoniales, sino también empiezan a aparecer áreas, estos entornos de protección y áreas de protección integral que reconocen diferentes sectores de la ciudad y que empiezan a tener una valoración diferente. Y a su vez, el tener incorporado los bienes en el listado de bienes patrimoniales, no es tan fácil poder avanzar en desafectaciones y en demoliciones, como hemos sufrido en algunos casos, la pérdida de algunos inmuebles. Acá en este caso se muestran dos, un caso que habían pedido la desafectación del inmueble y en el otro caso, bueno, una lucha que los cuento más adelante por una intervención que valga la pena. Dado que bueno, el Código de Ordenamiento Urbano no solamente es una ordenanza, sino por la ley marco de la provincia de Buenos Aires, obliga en el procedimiento a una convalidación provincial por decreto. Entonces es una normativa que tiene con más poder legal que una simple ordenanza y establece un procedimiento que para cualquier acción que se quiera hacer en cualquiera de estos inmuebles tenga que ser cumplido. Entre eso es, bueno, identificar cuál es el valor que tiene el inmueble en sí, cuáles son los niveles de protección que le corresponden, cuál es el grado de intervención que se puede realizar hasta llegar a situaciones bien puntuales de decir, bueno, qué se toca y qué no se toca, ¿no?, de cada uno de estos edificios. Esta normativa también tiene compensaciones e incentivos que en cada caso es analizado en forma particular. Acá mostramos algunas de las imágenes de edificios donde ya se firmaron convenios, donde se analizó en cada caso cuál es el grado de valor del edificio, cuáles son las cuestiones características que deberían ser, que tienen que ser preservadas, y ese convenio se transforma en ordenanza, con lo cual no solamente es un convenio entre el municipio y el particular, sino que empieza a tener también un sustento normativo. Dentro de esto, bueno, les cuento algunos casos, como por ejemplo el convenio que se firmó con lo que era la Casa Ordiales, que era originariamente una casa de comerciales importante de la ciudad, donde funcionó la escribanía de la familia Ordiales, que es ahí donde se casaron Perón y Eva. Esta casa fue vendida a una asociación mutual de Ascensión para transformarla en la sede de sus oficinas. Y bueno, en ese proceso se hizo todo un análisis del edificio y se identificaron sus elementos de valor y se identificaron cuál es la característica fundamental que el edificio debía preservar y que tiene que ver básicamente con su relación con el entorno, su implantación dentro del terreno. Y como compensación e incentivo, que cada uno también tiene analizado el suyo particular, se acordó mayor capacidad constructiva al terreno. Se le dio la potencialidad de construir la misma cantidad de metros cuadrados que podría llegar a construir utilizando la superficie de la casa y utilizando el sector, todos los premios posibles del sector aledaño, para hacer
incorporados en una edificación está, que estaría en la parte que hoy está libre, que es como un segundo lote que tiene esta casa. Así que bueno, eso fue una forma de lograr que no se modifique básicamente estas características básicas de relación de la casa con el entorno y se conserven un montón de cuestiones internas como la sala donde funcionaba la escribanía, que va a estar destinada a ser Museo de Eva, que eso es con articulación con el municipio, que bueno, eso todavía está en proceso. Otro caso es que lo que le comentaba recién tiene que ver con la Alianza Francesa, que es el último de los convenios incorporados. Bueno, en este caso, este edificio tuvo algunas cuestiones judiciales en el medio en relación a la titularidad, y lo compró la firma Pardo, que es una casa de electrodomésticos, para incluir su local comercial, y que presentó una factibilidad que lo único que hacía era conservar la parte de la cornisa y el resto lo transformaba todo en un nuevo edificio. Esa factibilidad obviamente fue denegada con el sustento que nos da en este caso la normativa, y más allá de las cuestiones legales de titularidad que se fueron subsanadas o que fueron aclaradas en el ámbito judicial, bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, a un convenio con la firma Pardo, donde eh, se recuperan, se mantiene la tipología del edificio, se recuperan el escenario que ahí se ven en una foto que está caído, derrumbado. Sufrió otro proceso más también de deterioro por el abandono que venía teniendo, pero bueno, la intervención que están obligados a hacer recupera las características tipológicas del edificio, recuperan ese espacio de escenario, y destinan una parte que tiene que ver con el hall de acceso y con el hall principal de llegada a tener una exposición permanente de lo que significó la colectividad francesa para Junín. Otro caso es, por ejemplo, es la Casa Basterrey, que era un local de ramos generales, que el valor más importante que tiene este edificio es que junto con la iglesia y con la municipalidad completan una cuadra de este entorno patrimonial. Este edificio también había sido bastante maltratado, pintado de distintos colores, el último uso antes de esta intervención había sido un boliche, eh, con lo que eso significa en general para el deterioro propio de los edificios. Obviamente de los elementos del interior no quedaba nada, pero bueno, era importante poder rescatar esta imagen para lo que es el entorno patrimonial de la plaza principal, la Plaza 25 de Mayo. Y como último, que como contradicción es el primer convenio de protección que se firmó, tiene que ver con el Teatro Italiano, que es propiedad también de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. El convenio se firmó ya hace varios años y permitió ir haciendo un avance lento en algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con preservar, recuperar el techo y mantener en condiciones de estanqueidad la caja para evitar que se siga deteriorando. Pero sobre todas las cosas, este convenio también obliga a mantener el uso, porque, bueno, corrió riesgos de ser salón de fiesta, de ser bingo, corrió riesgos de, con este hermoso cielo raso que tiene principal, corrió riesgo de
se ha puesto un cielo raso de Durlock por debajo, todas las intervenciones que fueron haciendo para evitar que se desplomen algunas partes fueron todas precarias y todas en detrimento de lo que es la calidad del edificio, y hoy estamos con el inminente inicio de un nuevo proceso, de una nueva etapa de obras. Las etapas iniciales, como les dije antes, tenían que ver con conservar la estanqueidad del edificio para evitar que se siga deteriorando, y ahora hubo una gestión de fondos por parte del municipio ante la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que lo incorporó dentro de sus programas de pueblos y poblados históricos, y con fondos de Nación, de la Secretaría de Obras Públicas, bueno, se va a iniciar un nuevo tramo de obra que tiene que ver con poder, en la parte de adelante, que es, digamos, la de más sencilla intervención, recuperar la actividad, volver a poner el edificio en contacto con la comunidad. Esto de dejar de pasar por adelante y verlo como un edificio abandonado, sino una cuestión en uso, que es sumamente relevante para poder mantenerlo y para poder verlo y apreciarlo. Y su componente más importante, que es el cielo raso, también dentro de esta licitación va a ser analizado en función de cuáles son las características técnicas y cuáles son la obra que hay que hacer, tanto para consolidar el yeso como para recuperar los baches, las lagunas de pintura que se han perdido por diversos ingresos de agua. Bueno, esto también es una obra que implica muchas inversiones, que a veces no es fácil conseguir. Entonces, bueno, enmarcado este proceso donde el proyecto es acompañado por técnicos y profesionales del municipio, y en este caso con aportes económicos también del municipio, bueno, se puede seguir avanzando. La normativa también obliga al municipio a que, no a que aporte fondos, pero sí a que aporte recursos técnicos y profesionales para brindar asistencia en estos casos. En el caso del Teatro Italiano, el proyecto es enteramente del municipio. Y bueno, estamos convencidos de que en las ciudades intermedias es más sencillo, por un lado, reconocer que la comunidad se siente identificada con estas cuestiones, con los diferentes bienes patrimoniales, y que en estos casos, bueno, vuelve a producirse un nuevo proceso de agenda estratégica donde la cuestión de cultura y de turismo empieza a ser como más relevante, y donde la mirada sobre los bienes patrimoniales empieza a ser cada vez más profunda, y se la empieza a considerar mucho más como el aporte que le genera a la calidad de vida, y el aporte que le genera a la ciudad, a la valoración desde el punto de vista económico también empieza a ver importante, y bueno, y es fundamental para lograr preservar estas identidades culturales. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muy interesante, la verdad, el compromiso, ¿no es cierto?, que ha asumido el municipio para con el patrimonio arquitectónico y urbano. Destaco dos cosas. Por un lado, esa gestión mixta, ¿no es cierto?, pública-privada, tan necesaria hoy en todas nuestras ciudades. Y por otro lado, las herramientas normativas
para la protección del patrimonio. Creo que esa es la única salida. Me parece muy interesante lo de los convenios urbanísticos, tan necesario para articular diversos actores, ¿no es cierto?, en la gestión integral. Bueno, vamos a seguir ahora con la segunda presentación, cuyo título es Patrimonio en Casabindo, Arqueología, Historia y Museo Comunitario. ¿Quiénes lo van a presentar? Lo van a presentar la licenciada María Elena Tejerina y el licenciado Diego Martín Basso. Los voy a presentar. María Elena es licenciada en Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Se encuentra trabajando como asesora técnica en el proyecto Museo Casabindo para la Secretaría de Turismo de Jujuy. En el proyecto Turismo Rural 2022 está trabajando en la capacitación de guías locales, armado de repositorios de saberes ancestrales y armado de circuitos y guiones turísticos. Se desempeña como perito en el LIDEPROG en causas relacionadas con los derechos humanos. Sus investigaciones se centran en el estudio de arte rupestre de las sociedades que habitaron el área de Casabindo, sector central de la Puna de Jujuy, desde los períodos prehispánicos hasta colonial temprano. En el caso de Diego Martín Basso, es licenciado en Antropología por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Se encuentra cursando el doctorado en Arqueología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeña como ayudante de primera en la cátedra Procesos Americanos I para la carrera de Historia y como jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Arqueología Argentina para la carrera de Antropología, ambas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Sus investigaciones se centran en los estudios arqueológicos de las sociedades que habitaron el sector central de la Puna, de Jujuy, desde los períodos prehispánicos hasta el colonial temprano. Los dejo entonces con María Elena y Diego. Patrimonio en Casabindo, Arqueología, Historia, Museo Comunitario. Casabindo es un pueblo de la Puna de Jujuy, rico en historia y tradiciones ancestrales que sus pobladores reviven año tras año en diversas celebraciones y actividades cotidianas. Entre las fiestas más características se encuentra el Toreo de la Vincha, realizado todos los 15 de agosto, en honor a la santa patrona, la Virgen de la Asunción. La actividad consiste en quitarle a embravecidos toros una vincha con monedas de plata para luego ser ofrecidas a la mamita Virgen. Pero esta actividad es antecedida por una serie de eventos, como una misa, una procesión con visita de imágenes de varios santos traído por peregrinos de pueblos cercanos y bailes típicos como la cuarteada, la danza de los almirantes y el baile del torito. Pero más allá de esta colorida festividad, Casabindo cuenta con una larga historia que se remonta a varios siglos de antigüedad. Desde la década del 80, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigido por la doctora María Esther Albeck y actualmente por la doctora María Amalia Saburline, trabaja en sitios arqueológicos que hay en la zona. Arqueología. Las evidencias más antiguas corresponden a grupos de cazadores-recolectores que vivían en la zona hace miles de años de la caza de animales silvestres, y de sus restos solo se conservan algunas puntas de proyectil. Hace 1000 años aproximadamente se conformaron una gran cantidad de poblados,
como Pueblo Viejo de Potrero, Toraite, Ojo de Agua, Capinte, y se destaca por su tamaño y características constructivas el sitio conocido como Pueblo Viejo de Tucute. Durante esta época se construyeron gran cantidad de andenes en los faldeos de los cerros para el cultivo de vegetales como la quinoa y la papa. Pero la principal actividad económica fue el pastoreo de llamas, de las cuales se obtenían derivados como la lana, tejidos, cueros, carnes, y además se usaban como animales de carga. Muchas de las escenas quedaron registradas en pinturas sobre las rocas, que presentan una variedad de motivos de camélidos y personajes humanos. También existen vasijas cerámicas muy características de la zona de Casabindo, y se encuentra un tipo particular de inhumación llamado chulpa. Se trata de construcciones tapeadas en las oquedades de los cerros, donde se depositaban los cuerpos de los difuntos junto con ofrendas. Periodo Inca. A mediados del siglo XV, la región de Casabindo es anexada al estado incaico. La forma de vida de sus pobladores no tiene muchos cambios, aunque existen diferentes evidencias de la presencia estatal, como un tambo en el Cerro Sagrado Liristi, algunos andenes ciclópeos, piezas cerámicas y algunos motivos en el arte rupestre. Historia de Casabindo, siglo XVI. Mediante investigaciones etnohistóricas, se sabe que Casabindo era el nombre del grupo étnico que vivía en el lugar. Los primeros españoles habrían atravesado por este territorio en el año 1536. La encomienda. En 1540 fueron entregados por primera vez en encomienda a Martín Monge por el rey de España. La encomienda era una forma de repartimiento de indígenas y territorios. Durante varios años, las poblaciones de la Puna se resistieron a este dominio y control español, participando en muchas revueltas y enfrentamientos hasta que por fin aceptaron y reconocieron a su encomendero pagando tributos y servicios. Fundación del pueblo de Casabindo. En noviembre de 1602 se ordena la fundación del pueblo de reducción llamado Santa Ana de Casabindo. Para esto se trasladó a la población que vivía dispersa en los campos junto con sus animales o en los pueblos viejos hoy llamados Antigales, hacia el lugar donde se encuentra ubicado en la actualidad el pueblo de Casabindo, siendo una de las principales edificaciones la iglesia de la Virgen de la Asunción. En 1708, el territorio pasó a formar parte del Marquesado de Tojo o Marqués de Yavi, como se le dice localmente, que duró hasta las guerras de la independencia. La iglesia de Casabindo, Catedral de la Puna. La iglesia actual es el tercer edificio construido. Se comenzó en 1772 por iniciativa del cacique Don Pedro Quipildor. Era un proyecto importante, ya que se trataba de un edificio de gran envergadura y complicada construcción que logró ser terminado en el año 1801. Fue construida orientada hacia el Cerro Liristi, que tenía una importante significación desde la época prehispánica y se lo vincula además con los relatos de la aparición de la Virgen de la Asunción. El 14 de julio de 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. El interior está adornado con pinturas sobre las paredes, los laterales con imágenes de columnas y el retablo decorado con distintos motivos. Este tipo de pinturas era la moda del siglo XVIII. A su vez, parte del retablo está conformado por un mueble tallado que pertenecía a la vieja iglesia. Muchos de los cuadros e imágenes están presentes desde el siglo XVII. Entre los más conocidos se encuentra la Marcha de los Ángeles Arcabuceros, que representan una compañía militar portando banderas, instrumentos y armas, y están vestidos a la moda militar de fines del siglo XVII. Habrían sido realizadas en el taller local a cargo del artista Mateo Pizarro, y en la actualidad solo se conservan 8 cuadros. Juliana Lancay, la vicepresidenta de la Comisión Pro Templo, nos dice que la iglesia tiene un significado muy especial para toda la comunidad. Es por eso que el pueblo de Casabindo cuenta con una comisión Pro Templo que tiene a su cargo la responsabilidad de trabajar en el mantenimiento, cuidado y protección de la iglesia,
gestionando proyectos para los diferentes arreglos que necesite el edificio y organizando reuniones con los feligreses para realizar las fiestas patronales. Pero la Comisión Pro Templo siempre ha estado acompañada por los fieles devotos, en su mayoría personas adultas mayores creyentes de la fe católica que acompañan y ayudan en todo el cuidado y protección de la iglesia, ya que para ellos la iglesia es un lugar sagrado y la casa de oración de todo el pueblo. Creación de un museo arqueológico, histórico, religioso y comunitario. En el año 2021, desde el Estado provincial, se propuso la creación de un museo. Para esto se pidió apoyo al equipo de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy. La principal actividad consistiría en el armado de un guión museológico, para lo cual se conformó un equipo multidisciplinario integrado por los arqueólogos María Amalia Saburlín, Martín Basso, María Tejerina, la historiadora Gabriela Sica, el arquitecto Néstor José y la museóloga María José. Cuando invaden los españoles a América y distintas regiones, inclusive cuando llegan a la Puna, en realidad nosotros a veces pensamos que vienen con ejércitos, que no eran ejércitos. En la época se llamaban huestes. ¿Y qué quería decir una hueste? Que en realidad no eran militares, sino que eran particulares que se juntaban y que hacían un contrato con la corona de Castilla y llevaban adelante, esto que quería decir, que ellos ponían los pertrechos, las armas, la comida, los caballos, todo eso lo costeaba esta hueste, estos particulares. Entonces, conquistaban, invadían en nombre de la corona de Castilla y, por supuesto, que después esperaban que los recompensaran con algo, porque habían puesto dinero, tiempo. La característica más importante de este proyecto es la participación de la comunidad del pueblo de Casabindo durante el proceso de armado del proyecto. La comunidad está conformada por 3 instituciones principales: el centro vecinal, la comunidad aborigen y la Comisión Pro Templo. A futuro, también se espera poder integrar a las escuelas primaria y secundaria de la zona. Se organizaron una serie de charlas formativas sobre los avances y conocimientos académicos sobre la historia de los antiguos habitantes, tocando temas como los antiguos poblados, los materiales arqueológicos, la economía prehispánica y el arte rupestre. Se habló además sobre la historia colonial, teniendo en cuenta la perspectiva de la población local, como los actores principales de los hechos históricos, y no desde la perspectiva de los encomenderos, funcionarios y personajes principales de la época. También se remarcó la historia y arquitectura de la iglesia y del pueblo en general, tratando de revalorizar las técnicas ancestrales de construcción, como por ejemplo el uso del adobe, que poco a poco está siendo reemplazado por materiales modernos, implicando cambios en el paisaje y en las desventajas que ofrece a nivel térmico y sísmico. Son temas muy conocidos por ustedes, nada más que vamos a hacer un repaso por todo, ¿no? Porque a mí me gustaría que pensemos el porqué de algunas cosas y que sería importante que las refresquemos. Y bueno, yo me hice acá un machete por si acaso me olvido de algunas cosas. Una de las actividades más importantes hasta el momento fue la visita de toda la comunidad de Casabindo al Centro de Interpretación de Barrancas, un museo ubicado en la localidad cercana que es manejado actualmente por la comunidad, pero cuya ejecución fue ajena a ellos, es decir, que el proyecto fue ideado únicamente por equipos técnicos y científicos especializados. A través de esta experiencia, los casabindeños decidieron asumir el protagonismo y resolvieron ser ellos quienes decidan cómo quieren que sea su museo, qué es lo que se va a mostrar y qué es lo que se va a contar en él. Entre las propuestas surgieron temas como la vida de los antiguos, diferentes espacios en el museo que muestren la vida en los poblados, sus saberes, su arte y su economía. También contar sobre la etapa colonial, la vida de los abuelos, relatando la historia de la fundación del pueblo y de la construcción de la iglesia. Finalmente, un espacio que cuente cómo es la vida actual de los habitantes de Casabindo,
enfocada en las prácticas religiosas, saberes y rituales ancestrales que se continúan realizando en la comunidad hasta la actualidad. Todo esto expuesto en el museo por medio de videos animados, réplicas, fotos, documentos, diversos materiales expuestos y salas interactivas. Durante todo este recorrido, trabajando junto a la comunidad de Casa Bindo, se puede ver en los pobladores un gran interés por conocer más sobre su pasado, cuidar y proteger su patrimonio, como también un ávido deseo de compartirlo con el mundo. La motivación se observa en la demanda de la comunidad para tener capacitaciones, armar circuitos turísticos y formar futuros guías turísticos que sean locales. Este proyecto se vincula con toda la salvaguarda del patrimonio arqueológico, histórico y religioso, esperando que sea un espacio de conocimiento, difusión, discusión y revalorización de la comunidad y para el público en general. Bueno, muchísimas gracias a ambos porque la verdad que nos han presentado un proyecto fantástico, ¿no? Por un lado, yo creo que verdaderamente de gestión integral del patrimonio, lo que entendemos como una gestión integral, es decir, lo material, lo inmaterial, la participación de la comunidad. Sí, pareciera ser que todos los ejes conducen a un proyecto realmente muy fuerte. Quiero destacar también la creación de ese museo, con un guión museológico por un equipo interdisciplinario. Qué importante también que todas las miradas se concentren en un mismo proyecto, ¿no? Y la participación activa de esa comunidad, que en definitiva es la dueña de ese patrimonio y creo que es la mejor defensora de esa herencia. Además, me gustó muchísimo que recuerden a María Esther. Yo recientemente me enteré que nos dejó físicamente hace 2 años. Bueno, vamos a presentar ahora a la tercera exposición que lleva el título de Políticas Culturales y Gestión Patrimonial, Lineamientos Generales y Abordaje Metodológico. Va a estar a cargo del magíster Gabriel Romero y la magíster Laura Arruzazabala. Gabriel es presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes y ex vocal de la Comisión Nacional de Monumentos. Es académico de la Academia Nacional de Bellas Artes, máster en Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, docente en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, coordinador de los equipos de postulación del chamamé como Patrimonio Cultural del Mercosur y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante UNESCO. Laura es magíster en Patrimonio Artístico y Cultural de Sudamérica Colonial, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura en la Universidad Nacional del Nordeste, punto focal alternativo de Argentina en la Comisión Diversidad Cultural del Mercosur, es integrante del Grupo Independiente de Gestores Culturales AYA, Arte y Acción, e integrante de la mesa redactora para la postulación del chamamé como Patrimonio Cultural del Mercosur y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Los dejo entonces con Gabriel y con Laura.
Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro tan importante. Agradezco al Instituto Pairó, agradezco a Ricardo González por la invitación y hoy vamos a hablar la gestión cultural referida al patrimonio intangible desde el Instituto de Cultura del Gobierno de Corrientes. Así que vamos a comenzar a continuación las políticas públicas en torno al patrimonio intangible en la provincia de Corrientes. Me parece pertinente definir primero qué entendemos por patrimonio, que es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que una persona, sociedad o entidad posee. Podemos hacer una distinción entre patrimonio natural y patrimonio cultural y a su vez verificar que hay diferentes aspectos que podemos abordar desde el patrimonio cultural, que puede ser tangible, puede ser inmueble y puede ser inmueble. Y ese patrimonio cultural, a su vez, puede ser tangible o intangible. El patrimonio cultural se entiende como la herencia propia del pasado de una comunidad con la que está y de qué manera esto persiste en la actualidad. El patrimonio cultural inmaterial significan las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales, asociado con lo mismo que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado. El patrimonio cultural inmaterial tiene 4 características básicas. Uno, que está referido a lo tradicional, pero también puede ser contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye las tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos, características de diversos grupos culturales que se van construyendo en el tiempo, que en algunos casos persisten y en otros casos se va transformando. También el patrimonio es integrador. Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros. En el caso particular del que vamos a hablar, el caso de Corrientes, nosotros tenemos una integración no solamente a nivel regional de la Argentina, sino también un vínculo muy profundo con el Brasil y con el Paraguay. El patrimonio cultural inmaterial es representativo porque de alguna manera representa una determinada comunidad y esa comunidad se siente identificada y también se va transmitiendo de generación en generación. Está basado en la comunidad. El patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que los creen, mantienen y transmiten. Sin ese reconocimiento, nadie puede decidir por ellos qué es una expresión o un uso determinado y de qué manera forma parte de su patrimonio. Nosotros, desde el gobierno provincial, trabajamos a partir de la definición que hace la UNESCO en su convención de la salvaguardia del PCI, del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y es muy interesante definir que las salvaguardias son medidas que garantizan su visibilidad mediante la identificación, investigación, promoción y valoración. Se habla de respeto, de sensibilización en distintos ámbitos y de cooperación y asistencia internacional. Estos son los puntos fundamentales que aborda la Convención de Salvaguardia y es lo que desde el gobierno provincial nos adherimos para poder avanzar en abordar la problemática del patrimonio inmaterial. Y esa misma convención habla de las definiciones, usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos o individuos reconocen como parte integrante del patrimonio cultural. Los estados partes
tienen que adoptar las medidas a partir de los inventarios actualizados, son las recomendaciones fundamentales, y planificar políticas culturales al respecto, estudios científicos, técnicos, artísticos y metodologías del abordaje del PCI. Reconocimiento, educación y valoración son las acciones que recomienda esa Convención de la Salvaguardia. Desde nuestro trabajo en el gobierno provincial se generó primero un equipo de trabajo que abordó este tipo de cuestiones. Lo fundamental tiene que ver con el inventario, con un conocimiento preliminar de qué es lo que tenemos en el territorio, tanto en el espacio urbano como en el espacio rural. Un listado de bienes culturales, un calendario de fiestas y celebraciones, forma de vida de las familias, instituciones y organizaciones culturales. La provincia de Corrientes tiene muchas particularidades desde el punto de vista geográfico, con lo que va a marcar los esteros del Iberá como un gran espacio central de gran humedal, pero también hay que tener en cuenta los límites. Nosotros limitamos con el Brasil, con Paraguay y también con el Uruguay. Esto va a marcar diferentes características en cada uno de nuestros territorios. También esto define de alguna manera el espacio que yo les contaba, no solamente el paisaje natural, sino también los animales, que son particulares y que en muchos casos fueron declarados como patrimonio natural. Corrientes tiene también una fusión cultural que va a marcar su historia y sus características. Por un lado, el origen de la cultura guaraní, de donde venimos todos, este encuentro con los españoles a partir de 1588, que es el momento en que los españoles llegan a Corrientes con la fundación de la ciudad de Corrientes, 1588. Ese pasado español sigue presente hasta la actualidad en el trazado de algunas ciudades, como es el caso de la ciudad de Corrientes. Y también tuvimos una gran influencia de las misiones jesuíticas, que tuvieron 4 asentamientos en el territorio actual de la provincia de Corrientes, con Santo Tomé, La Cruz, San Carlos y Yapeyú, que van a ser 4 asentamientos que van a marcar gran parte de nuestra cultura actual. Corrientes tiene, a partir de esta fusión, una característica que persiste hasta la actualidad, desde la lengua guaraní, el chamamé como música y danza que tiene, según algunos historiadores, origen en esta fusión española y de misiones jesuíticas, y tenemos una fuerte presencia también en la gastronomía que, como comentaba anteriormente, tiene un vínculo tanto con el sur de Brasil como con el Paraguay. Ese pasado español trajo una arquitectura colonial que fue muy fuerte y que en algunos casos todavía persiste, y con invenciones particulares que son propias de esta área guaranítica, como son las casas de galería al exterior, que van a ser una marca muy particular, no solamente para Corrientes, sino también para parte del Paraguay y para parte del sur de Bolivia. Las transformaciones del siglo XIX van a marcar fuertemente el paisaje urbano, pero también marcan los hábitos. Por eso, en cuanto al patrimonio intangible, creo que ese ciudadano, tanto de capital como urbano, va a tener diferentes características que se van a adaptar y que lo vamos a ir viendo. Corrientes también tiene, por esa tradición española y por la presencia jesuítica, una gran tradición religiosa, no solamente lo que está directamente ligado a la Iglesia Católica, sino también una creencia popular muy fuerte. El Gaucho Gil y San la Muerte son creencias que quizás desde el punto de vista
desde un punto de vista religioso pueden estar en las antípodas, pero sin embargo la creencia es una sola y aquel que es creyente de la Virgen de Itatí también es creyente del Gaucho Gil o de San la Muerte. Nosotros planteamos varias líneas estratégicas en la gestión cultural al comienzo de la gestión, pero una de las líneas estratégicas está vinculada a la preservación y recuperación del patrimonio, por un lado arquitectónico, pero también, por supuesto, el trabajo en torno al patrimonio inmaterial. Y tiene que ver con la posibilidad de mejorar la infraestructura edilicia. Por un lado, pensar en el equipamiento de los museos, generar nuevos espacios, restauración del patrimonio construido y también trabajar en torno al patrimonio inmaterial. Capacitación en el patrimonio inmaterial, investigación participativa para la recuperación de la memoria barrial y también trabajar en la puesta en valor del componente cultural del legado ancestral. Cuando pensamos en mejorar las condiciones de un museo, si bien está referido al patrimonio arquitectónico, también pensamos en la influencia que esto tiene en la difusión de aspectos culturales intangibles. Lo que estamos viendo es el Museo del Chamamé de Mburucuyá, una de las cunas del chamamé tradicional y la cuna de grandes figuras del chamamé o destacadas figuras del chamamé. Aquí se trabaja desde el patrimonio arquitectónico, pero también en la incorporación de un contenido que está acorde a lo que pretendemos en torno al chamamé. Los instrumentos, las historias o el vínculo que tenemos con el Arzobispado de Corrientes en la recuperación de antiguas capillas y de toda la tradición religiosa que tiene la provincia. Se hicieron algunos trabajos, como es el caso de la iglesia antigua de San Miguel. San Miguel fue fundada por antiguos habitantes de las misiones jesuíticas que luego de la expulsión se trasladaron a estos lugares y pudieron traer no solamente piezas materiales como es la rica imaginería que van a ver a continuación, sino también las historias, trajeron el lenguaje, la religiosidad, las tradiciones, y eso es lo que está presente y lo que se intenta revitalizar. Me parece muy interesante pensar en una mirada del patrimonio de manera integral, donde pueda confluir, por un lado, el patrimonio material, pero también el inmaterial como prácticamente una sola cosa. Estas imágenes, que son originarias de las misiones jesuíticas, fueron traídas por estas personas que peregrinaron de alguna manera desde luego de la expulsión, que se escondieron o vivieron ocultos durante mucho tiempo en los esteros de Liberá, y a principios del siglo XIX pudieron fundar tanto el pueblo de San Miguel como el pueblo de Loreto. Esas imágenes están vivas, siguen siendo devocionales y conviven en la comunidad. El trabajo de recuperación no solamente es arquitectónico, sino también de recuperación de piezas y de dar vitalidad a cada uno de estos museos. Una situación semejante con Loreto o con el Museo de Artesanías de Corrientes, donde el trabajo, por un lado, tiene que ver con el rescate arquitectónico en una casa de 1790, pero también estamos apuntando a mantener vivas las tradiciones artesanales a través de talleres, de espacios expositivos y de ferias. Cada uno de los espacios arquitectónicos, esto se puede pasar, me parece que apunta a eso. Detrás del Museo de Ciencias Naturales, que es un edificio moderno, está la memoria de Amado Bonpland, que vivió durante 40 años en la provincia de Corrientes y que dejó un legado importantísimo que hoy está expuesto en este museo que ya está inaugurado. Nos parece interesante dentro de la estrategia de la gestión cultural la publicación de libros, de documentos, la presencia de cada uno de los investigadores y del equipo en diferentes congresos, espacios que nos permitan divulgar la riqueza cultural de la provincia de Corrientes. Y lo que estamos viendo es esta secuencia
primero del Teatro Vera, de la riqueza que tiene la fiesta del chamamé, una fiesta que tiene más de 30 años, y allí estamos mostrando la presentación de este libro, o lo que significa las estrategias de las buenas prácticas en la cuestión patrimonial. En cuanto a los espacios de formación, que me parecen fundamentales, lo que veíamos anteriormente era el primer congreso de chamamé, donde no solamente se hablaba de música y danza, sino el chamamé como una cultura muy rica, muy amplia, que se enlaza con el territorio, con la historia, con el lenguaje, o también hablar del primer congreso de patrimonio cultural y natural que se organizó en el ámbito del Instituto de Cultura del Gobierno de Corrientes. Esa es la oportunidad de discutir, debatir, mostrar los avances, escuchar las opiniones y sobre todo construir una historia que enriquezca no solamente a la cultura de la provincia, sino también de la región. Estas cuestiones que estamos indicando, el seminario de Patrimonio Cultural Inmaterial, que también lo hicimos en el ámbito del Instituto de Cultura, pero con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, fueron ámbitos importantes porque el camino del patrimonio inmaterial es una materia nueva que se fue construyendo y que se fue elaborando entre todos. Nosotros trabajamos en el rescate de la memoria, de la historia, y una de las grandes acciones que se realizaron en los últimos tiempos fue la postulación del chamamé, primero como patrimonio inmaterial del Mercosur y posteriormente como patrimonio, como patrimonio cultural de la humanidad, que lo conseguimos en diciembre del 2020. Allí simplemente mostrando las diferentes instancias de rescate de técnicas ancestrales en lo artesanal, otra. Y estos espacios de formación o de mostrar técnicas artesanales en el ámbito del Museo de Artesanías. Vemos a la artesanía más allá del valor que tiene de historia, de tradición, de vínculo con el paisaje, también la posibilidad de un recurso económico para una gran cantidad de familias que siguen manteniendo estas técnicas ancestrales. Simplemente ejemplos de encuentros técnicos allí con Ramón Gutiérrez, y en los últimos años, y a partir de este concepto amplio de lo que significa el patrimonio inmaterial, empezamos a trabajar también con un rescate de lo gastronómico a través de diferentes proyectos articulados con el Ministerio de Turismo. Una de las actividades quizás más visibles de los últimos tiempos es este encuentro de grandes chefs argentinos que se encontraron con cocineros tradicionales. Hicimos un rescate de la cocina correntina. Aquí hablamos de productos, de técnicas, y me parece que el gran logro de los últimos tiempos del equipo tiene que ver con la posibilidad, primero, de generar un inventario que no lo había a nivel de la Argentina y tampoco había en diferentes provincias, y allí se empezaron a registrar algunas cuestiones patrimoniales. Primero, la inscripción del zapucay, que es lo que ven allí, este grito tradicional del gaucho, del mencho correntino. Otra. La peregrinación desde San Luis del Palmar a Itatí, que es una multitudinaria peregrinación en carros, que en el mes de julio, en todos los meses de julio, sale desde la localidad de San Luis del Palmar hasta Itatí. Esto fue registrado en el inventario, a través del inventario, pero también hay una legislación específica, tanto municipal como provincial, que lo inscribe como patrimonio cultural inmaterial de la provincia.
Y también, una vez declarado el chamamé como Patrimonio de la Humanidad, sabíamos que teníamos que avanzar sobre aspectos formativos, tanto a nivel universitario como a nivel de nivel medio, y este fue el lanzamiento de la diplomatura del chamamé el año pasado, que lo hacemos en forma conjunta con la Academia Nacional del Folclore, con la Facultad de Artes de la UNE, y que tuvimos más de 200 inscriptos que a lo largo de todo este año fueron cursando esta diplomatura universitaria de chamamé, arte, cultura y sociedad en la región guaranítica. Simplemente a nivel informativo, en líneas generales, fuimos aquí mostrando algunas de las legislaciones que contienen a este patrimonio inmaterial. Por un lado, la declaración de 2004 que incorpora o que establece que el guaraní es lengua oficial de la provincia de Corrientes. También una ley específica del artesano y de artesanías correntinas, sobre todo celando de alguna manera o custodiando la artesanía tradicional, pero entendiendo que también es una tradición viva y que puede transformarse en el tiempo, pero el registro nos parece fundamental y la manera de proteger es una herramienta muy interesante. También el chamamé tiene su ley propia dentro de la provincia y fue declarada como patrimonio de la provincia en el 2013. Y a través de un trabajo articulado entre el Instituto de Cultura y Relaciones Internacionales de la provincia, impulsamos al chamamé como patrimonio del Mercosur, que se logró en el 2016. Este chamamé, como decía hoy, pensándolo de manera integral, es fundamental y esto fue visto primero en esta declaración del Mercosur y posteriormente en un extenso trabajo desde 2017 al 2020 hasta que en diciembre del 2020 logramos esta incorporación del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Creo que la provincia de Corrientes, como otras provincias de la región, tienen una gran riqueza. Hay elementos que valen la pena ser identificados, valorados, rescatados, y más allá del valor cultural, también es una herramienta para poder trabajar en una dinámica que incorpore al turismo, al desarrollo, a la producción. Creo que Corrientes tiene un poco un ejemplo que vino transitando y que vale la pena mostrarlo, porque el chamamé transitó un camino muy amplio y creo que nos encontramos con diferentes dificultades y uno de los temas más complejos que tuvimos tiene que ver con la falta de inventarios, con la falta de registros, que tuvimos que hacerlo de manera paralela. Así que muchísimas gracias por este espacio y espero haya podido mostrar por lo menos parte de esta riqueza cultural de la provincia de Corrientes. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Arruza Zavala. Voy a desarrollar la segunda parte de la ponencia denominada Políticas Culturales y de Gestión Patrimonial, abordaje metodológico. Esta experiencia se sitúa en la provincia de Corrientes y se desarrolla desde el ámbito universitario en articulación con organismos públicos de cultura y comunidades locales. Para iniciar y a manera de hilo conductor voy a retomar lo expuesto por Gabriel Romero en relación a la declaratoria del chamamé como patrimonio cultural inmaterial, teniendo en cuenta que estas declaratorias han sido hitos fundamentales que marcaron el posterior proceso de abordaje de este ámbito en particular. Nada más que para recordar dos fechas fundamentales, una el 8 de junio de 2017, donde se incorpora el chamamé en la lista del Patrimonio Cultural del Mercosur, y otra de las fechas, el 16 de diciembre del 2020, donde se incorpora el chamamé para que integre la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante UNESCO.
Es así como nos preguntamos por qué decimos que en este proceso de postulación hay un antes y un después. Para ello vamos a ver resultados de este impacto. En primer lugar, la creación, organización y funcionamiento del área de patrimonio cultural inmaterial que depende del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. También en este sentido tenemos la continuidad en la articulación entre el Instituto de Cultura de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste, específicamente en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, que a través de los proyectos de extensión se ha desarrollado un proceso fundamental desde el año 2017 que aportaron beneficiosamente a estas declaratorias. También otro resultado es la creación, acompañamiento y actualización en torno al registro de bienes de patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Corrientes, en lo que vamos a profundizar en un momento. Es importante destacar el fortalecimiento de este eje a nivel regional, no solamente en relación a la agenda del NEA, sino también del Norte Grande. La difusión que tuvo la experiencia de postulación en distintos espacios regionales y nacionales, y la generación de otros espacios formativos en vinculación a la cultura chamamecera, es decir, para profundizar estos contenidos, como por ejemplo la diplomatura del chamamé. Decimos que trabajamos en una gestión asociada, en un círculo virtuoso, donde el centro lo constituye el patrimonio cultural inmaterial, más allá de las distintas dinámicas y particularidades que tienen los agentes territoriales, la universidad y los organismos públicos de cultura. Para esto es importante tener en cuenta que la clave principal es la participación comunitaria. Con la arquitecta Luciana Sudar, con quienes trabajamos todos estos años los proyectos de extensión, nos parece interesante y es un saber que hemos recuperado de las distintas experiencias de trabajo. En primer lugar, el diálogo que tiene que existir entre el saber académico y el saber popular, también el rol técnico de acompañamiento para que la comunidad pueda apropiarse no solamente de los encuadres conceptuales, sino también de metodologías adecuadas que le permitan sostener este proceso a largo plazo. Y en relación a esta participación comunitaria, trabajamos con metodologías participativas que tuvieron un recorrido particular a lo largo del proceso y donde pudimos establecer diferentes momentos y actividades. El primero de ellos, los espacios de sensibilización que se dieron en torno al PCI en relación a esta postulación del chamamé, como habíamos mencionado. El segundo momento tiene que ver con el registro e inventario realizado, donde se pueden identificar, seleccionar y ver las decisiones culturales en relación a los elementos y manifestaciones seleccionados por la comunidad. Esto se realizó mediante el método etnográfico y con técnicas vinculadas a la observación directa, observación participante, entrevistas en profundidad. A lo largo del recorrido, los momentos que vemos para la realización de este inventario son, en primer lugar, la preparación y la planeación, la identificación y selección de estos elementos o manifestaciones, el registro de inventario propiamente dicho y la divulgación, promoción y salvaguardia. También encontramos una profundización en la formación en patrimonio cultural inmaterial que trasciende el primer momento de sensibilización, y esto se lleva a cabo mediante acciones como las capacitaciones intensivas en vinculación al patrimonio cultural inmaterial, publicaciones virtuales de los elementos o manifestaciones presentes en el territorio de cada una de las regiones culturales de la provincia, la realización de la primera y segunda edición del Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del NEA, y por último, aquellas iniciativas comunitarias en torno al patrimonio cultural inmaterial que emergieron de los espacios de sensibilización y de formación y que están autogestionadas por la comunidad. Para finalizar, voy a presentar el registro de bienes de patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Corrientes, que se compone de varias columnas.
con el código, la denominación, localización, fecha de registro y actualización de cada uno de los elementos y manifestaciones culturales. Cabe destacar que cada uno de ellos también cuenta con una ficha particular donde se profundiza en su descripción. En relación a este inventario, en el año 2016, mediante la resolución 1553, se crea el registro de bienes de patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Corrientes. Ya en el año 2017, otra resolución hace referencia a la incorporación y a la actualización del registro, donde figura, en primer lugar, la expresión artística y cultural chamamé, con una concepción trascendente a la música y a la danza, y que abarca otros aspectos importantes como el zapucay, el idioma guaraní, la bailanta, la musiqueada, entre otros. También encontramos en este registro la devoción al Gaucho Gil, cuya fiesta principal se realiza todos los días 8 de enero, y el santuario se encuentra en la localidad de Mercedes, Corrientes. Las fiestas patronales de los altares domésticos de Loreto son una manifestación muy importante a la identidad correntina, puesto que integra a la comunidad en torno a la celebración y a sus figuras patronales. También tenemos la creencia popular La Pilarcita, que tiene características muy interesantes como el intercambio de muñecas que se da en el santuario. Esto se encuentra en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. El culto a San Baltasar, de raíces africanas, también se da en la ciudad de Corrientes capital, Empedrado y otras localidades. Tiene particularidades como la música, la danza y colores característicos, como ustedes pueden observar. En este año también se da la incorporación de otros elementos, como la leyenda del Caray Octubre. Ya en el año 2018 se hace referencia a la actualización del registro mediante la resolución 1262 y se incorpora la técnica constructiva del rancho Pirí. Pirí en guaraní significa junco, es una técnica proveniente de la cultura guaraní, al igual que la técnica de cestería en espartillo. En este año también se incorporan otros 3 elementos, como la devoción a San la Muerte, el Festival Interbarrial de la Tradición, que tiene lugar en la localidad de San Miguel, la manifestación religiosa popular Peregrinación a Itatí, que se da desde San Luis del Palmar al santuario principal de la Virgen de Itatí. En el año 2019, se da la incorporación de elementos como la celebración de Ángeles Somos y la actualización de otros que ya estaban registrados, como la leyenda del Caray Octubre y la manifestación religiosa popular Peregrinación a Itatí. Por último, dejamos la dirección de la página donde se encuentra este registro, que es público, y los elementos, por si quieren profundizarlos. Muchas gracias. Esperemos que hayan disfrutado y se haya entendido la ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel y Laura, porque, bueno, una vez más han puesto de manifiesto cuando el abordaje de la gestión patrimonial es absolutamente integral, ¿no? Creo que esto se ha visto y se ha entendido claramente. Y por otra parte, por el gran esfuerzo que sé que han hecho para esta declaratoria del chamamé, que dejó de ser patrimonio solamente de los correntinos y de los argentinos, para ser de toda la humanidad. Vamos a presentar ahora la cuarta y última presentación, exposición,
que es Diócesis de Morón, 25 años de rescate patrimonial. Va a estar a cargo del profesor Ezequiel Pavese, de la profesora María Celina Meade. Ezequiel es profesor en Historia por la Universidad de Morón, ha cursado el doctorado en Historia en la Universidad del Salvador, es miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano, docente en la carrera de Derecho de la Universidad de Morón, fue director de Cultura del municipio de Morón, integra el equipo del Museo y Archivo de la Catedral, es referente de la Diócesis de Morón en el equipo nacional de bienes culturales en la Conferencia Episcopal Argentina. María Celina Meade es profesora en Historia, se ha desempeñado como profesora y directora en establecimientos de educación secundaria de la provincia de Buenos Aires y en la actualidad forma parte del equipo del Museo y Archivo Histórico de la Catedral de Morón. Adelante entonces ustedes. El Museo de la Catedral de Morón, Inmaculada Concepción del Buen Viaje, fue creado, bendecido e inaugurado por Monseñor Justo Oscar Laguna el 31 de julio de 1998, siendo párroco de la catedral Monseñor Trotz, el día en que se cumplía el 150 aniversario de la colocación de la piedra fundamental del templo. El museo nace con el objetivo de tutelar jurídicamente, conservar materialmente, organizar culturalmente y dar a conocer el patrimonio tangible e intangible de la diócesis y la parroquia y la catedral de Morón, poniendo el acento en las relaciones con la comunidad que la habita. El equipo del museo estaba constituido originalmente por un grupo multidisciplinario. La idea desde la historia tenía que ver con enfocar y rescatar el pasado de nuestra catedral, que después se amplió a la diócesis, pero que nos llevó a capacitarnos en otras áreas como la museología, la archivística, la numismática, la medallística, para poder integrar todo el trabajo que significa el rescatar la historia y la memoria de la iglesia en Morón. A lo largo de estos años han pasado colaboradores diferentes por el equipo del museo. En el principio somos historiadores, pero también se han sumado gente de otras disciplinas que han colaborado a que el trabajo del museo y que realiza el equipo sea lo más profesional posible. Todo esto se ha hecho con muchísimo cariño, con el amor a la comunidad y a la parroquia y a la Catedral de Morón. Como antecedente de la creación del museo podemos indicar que fue consecuencia de algo azaroso. La idea era llevar adelante una investigación con los documentos que estaban en el archivo, pero a raíz de encontrarnos justamente con otra documentación en otros ámbitos y otros espacios de la catedral, junto con imaginería y otros objetos que conforman el patrimonio, la idea fue justamente formalizar una propuesta al párroco de la catedral en aquel entonces para decir, bueno, reunamos en un ámbito, en un espacio en el cual se pueda conservar, proteger todo este material y también ponerlo al alcance de la gente de Morón y de la feligresía de Morón, porque la propuesta del museo es que no solamente esto sirva o cubra el interés de los feligreses, de aquellos que son católicos, sino que sirva como un museo
que esté al alcance de toda la comunidad de Morón, cuyo objetivo es entender, conocer y de esta manera también preservar el pasado de esta comunidad, ya que la iglesia de Morón es prácticamente la fundadora de nuestra localidad. El patrimonio del museo está compuesto por imaginería, ornamentos y otros objetos que han pertenecido y pertenecen a la Catedral de Morón. Administra también un archivo histórico y dentro de este archivo histórico también organiza el archivo histórico diocesano. Para dar a conocer todas estas cosas, el museo organiza visitas guiadas. Las visitas guiadas, que ya en los años que tiene el museo ya son más de 100, se realizan una vez por mes. La parroquia de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje fue creada el 23 de octubre de 1730. Esta parroquia, ya casi tricentenaria, es una de las 6 más antiguas de toda la provincia. La extensión original abarcaba desde el este, por el barrio capitalino de Caballito, llegando al oeste al río Salado y de norte a sur los ríos Matanza y Reconquista. Esta superficie lentamente se fue achicando y hoy la parroquia de Morón abarca con centro este templo y unas manzanas alrededor de lo que sería el casco antiguo de la ciudad, que ya estaría por contar con unos 400 años. El templo, la Catedral Basílica de Morón, fue construida en 1868. Esa es la fecha de la colocación de su piedra fundamental. Se terminó alrededor del 1885 con la finalización de sus torres, pero este templo no es el primero, es el tercero. Desde que fue creada la parroquia, como les decía, en 1730, provisoriamente, por unos 40 años, estuvo funcionando en un oratorio privado en el Francisco de Merlo, con centro en lo que hoy sería justamente la localidad que lleva su nombre. Este primer oratorio estaba dedicado a la Virgen del Camino, después también a los frailes mercedarios, y recién en 1776 se va a instalar definitivamente la parroquia en lo que sería su primer templo, una construcción muy pequeña, de unos 5 tirantes de techo, descripta por Belgrano en su diario de marcha yendo a Rosario en 1812, y este primer templo duró aproximadamente hasta 1854, en que fue construido el segundo. Este segundo templo no tuvo la misma suerte que el primero. ¿Por qué? Porque Morón ya entonces estaba recibiendo la primera, llegada de inmigrantes conectados con el ferrocarril del oeste desde 1859. Entonces el párroco Romero decidió que este segundo templo quedaba chico para una población moronense que ya abarrotaba este templo. Así es que, con la presencia del gobernador de la provincia, el doctor Adolfo Alsina, padrino de la ceremonia, se colocó la piedra fundamental de este tercer templo, como dije antes, actual Catedral Basílica Menor de Morón, y que en el acta de la colocación de la piedra fundamental figura que el templo debía ser un edificio compacto, digno y duradero, cosa que, bueno, hoy esto lo testimonia. En el altar mayor, en el retablo específicamente hablando, se encuentra la imagen de la Virgen del Buen Viaje. Una advocación que es propia de Morón, que surgió como consecuencia de que aquellos viajantes que circulaban por el Camino Real, la actual avenida Rivadavia, cuando llegaban a las inmediaciones de la Cañada de Morón, tenían que pasar la noche en la primer posta del Camino Real que llevaba al Perú. De esta forma, en un pequeño oratorio que levantaron los padres jesuitas alrededor del arroyo y del Camino Real, esta imagen de la Inmaculada Concepción fue poco a poco conociéndose a través del ruego de los viajantes como la Inmaculada Concepción del Buen Viaje. En este retablo que estamos observando, no solamente tenemos a la ya
patrona de la ciudad, partido y diócesis de Morón, sino que también a sus costados tenemos la imagen de los dos copatronos, los patronos menores de la parroquia, San Juan Bautista y San Antonio de Padua. Estas dos imágenes del siglo XIX son un ejemplo del trabajo que impulsa el museo. Como decíamos antes, nuestra idea es no solamente poner en valor y preservar todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la catedral, sino que también es el de restituir en la medida de lo posible aquella imaginería que se encontraba originalmente en el templo. Y así es que desde hace unos años volvieron entonces al altar mayor estas dos imágenes que habían sido retiradas en otra oportunidad como consecuencia de diferentes cambios que se fueron dando a lo largo de la historia de la Iglesia, en lo litúrgico, en lo arquitectónico, y que para nosotros esto fue un logro muy importante, que los dos copatronos vuelvan a configurar el retablo de la Catedral de Morón, es entonces uno de los objetivos y de los logros del Museo de la Catedral. En febrero de 1957, el Papa Pío XII crea la diócesis de Morón. Su primer obispo fue Monseñor Miguel Raspanti, que asumió en junio de ese mismo año. Desde entonces, este templo parroquial se convirtió en catedral, por tener la cátedra del obispo. Posteriormente, el Papa Juan XXIII lo nombró basílica. La diócesis ocupaba o abarcaba los actuales partidos de Morón, La Matanza, Merlo, Moreno y San Martín, un inmenso territorio que con los años se fue reduciendo, llegando al día de hoy a conformarla los partidos del antiguo Morón, o sea, Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Actualmente ese es el territorio de la diócesis de Morón. Este templo también es basílica menor. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tiene los dos elementos que identifican a las basílicas, que son el tintinábulo y la umbela. El trabajo en sí del museo está dividido en dos grandes áreas. La que tiene que ver con la imaginería, objetos litúrgicos, y por el otro lado, el estrictamente a lo que hace a documentos y el archivo en general. Estas dos áreas no son para nada simples. Nosotros, desde lo que significa el área de ornamentos, imaginería, llevamos adelante lo que tiene que ver con su limpieza, ordenación, clasificación y exhibición. También, por supuesto, esto nos lleva a hablar de la recepción, de lo que tiene que ver con las donaciones de público en general, que en muchas oportunidades tienen algunos objetos, algunas imágenes, misales, que nosotros hacemos recepción de esto también. Lo que hace a la cuestión de la parte documental, como lo decíamos antes, estamos gestionando al mismo tiempo dos archivos. El archivo histórico propio del museo, que se basa en toda aquella documentación relativa a la diócesis. Aquí nuevamente hacemos lo que tiene que ver con la recepción de la documentación, fotografía que nos viene desde el obispado, pero por el otro lado también entonces vamos gestionando lo que es el archivo histórico de la parroquia de Morón, que, como decíamos, arranca en el siglo XVIII. Todo esto es ordenado, limpiado, clasificado y guardado para su conservación, pero también para la comunidad en general. Este archivo está a disposición de los historiadores, pero también para otras cuestiones, como por ejemplo la obtención de la doble ciudadanía, en donde lamentablemente nuestro archivo mueve gran cantidad de documentación con relación a esta situación. Por eso nosotros seguimos insistiendo que la cuestión de
el trabajo del museo no es solamente la preservación, guardar la documentación, cuidarla, sino también ofrecerla a la comunidad y a los historiadores. Por eso insistimos todo lo que tiene que ver con publicaciones, el asesoramiento, desde medios locales nos piden textos que tengan que ver con la historia de la parroquia y la diócesis, las visitas guiadas, que no solamente son las que generamos nosotros desde la propia catedral, sino que también, por ejemplo, atendemos a los requerimientos de instituciones escolares y de lo que comúnmente se denomina las instituciones que hacen al quehacer del distrito de Morón, bueno, donde también entonces nosotros los recibimos y les damos a conocer este patrimonio y este acervo. Un archivo debe ser esto, un lugar donde se preserva el material, pero que también se da a conocer, porque el darlo a conocer forma parte de poder aprender, no solamente de lo que es nuestra historia, nuestro pasado, sino sabiendo qué es lo que tenemos, lo podemos revalorizar. Entonces, acá hablamos, como decíamos, de un amplio trabajo que va desde estampas, imágenes, misales, ornamentos, objetos litúrgicos, medallas, fotografías, álbumes, documentos. Todo esto hace a la labor del museo. Una labor que ininterrumpidamente ya el año que viene, dentro de lo que va a ser el 25 aniversario de la creación del museo, venimos llevando adelante con el objetivo de, insisto, poner a disposición de toda la comunidad, no solamente católica de Morón, sino de la comunidad regional del oeste, todo este acervo histórico patrimonial. El trabajo de nuestro museo y el de otros más se están sumando en todo el país. Por suerte, desde hace un tiempo, la Conferencia Episcopal Argentina ha iniciado el trabajo a través de la Delegación de los Bienes Culturales y desde allí hay un verdadero trabajo en red que estamos llevando adelante todos los museos, bibliotecas y archivos diocesanos de todo el país para lograr cumplir con este objetivo que es el de preservar y difundir nuestro patrimonio. Por eso, no solamente hoy nos remitimos a la difusión de este patrimonio a través de los medios que tradicionalmente conocíamos como escritos, sino lo que hoy también se requiere, que tiene que ver con las redes, Facebook, Instagram, y de esta manera llegar a la mayor cantidad de público posible. Este trabajo lo hacemos con muchísimo cariño. Tratamos de ser lo más profesionales posibles, porque se trata de registrar, ni más ni menos, que el paso de Dios por la comunidad moronense. Bueno, muchísimas gracias a Celina y a Ezequiel. Creo que realmente hay que felicitarlos por este trabajo continuo, ¿no es cierto?, y sostenido en el tiempo que realiza la diócesis de Morón. Y también por la propuesta de museo, ¿no?, lo que nos han presentado, esa relación con la comunidad, pero además por llevar a cabo lo que yo siempre digo que es la misión y la visión de un museo, que necesariamente tienen que estar acompañados y tienen que brindarse precisamente a la comunidad. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Patricia, que es quien va a dirigir las preguntas y pasárselas a los expositores y después cerramos. Gracias, Nani. Bueno, como siempre, las felicitaciones y destacar lo claras y detalladas que han sido todas las exposiciones, ¿sí? Pasamos entonces para
La arquitecta Laura Franco, ¿sí? De parte de Belén Ballesta, pregunta si hay algún relevo sobre el ferrocarril y el impacto en la urbanización. A Belén, me dijiste, bueno, sí, hay muchos trabajos realizados en relación a lo que fue el impacto de la llegada del ferrocarril en la ciudad y de lo que significó y sigue significando hoy en día para el desarrollo, no solamente de la cuestión urbana, sino también de lo que es la vida cultural y económica. Últimamente, digamos, después de la privatización del sistema ferroviario, viene teniendo algunos inconvenientes en relación a la visualización de la importancia que tiene el terreno, el valor económico, esto de que fue centro productivo de la ciudad, a transformarse en un espacio que viene perdiendo significado, o sea, que se viene trabajando lentamente como para poder recuperarlo en un proceso lento, difícil, pero bueno, sobre eso hay varios trabajos realizados, algunos están publicados, otros no, otros están en distintos ámbitos, o en el archivo histórico, o en la biblioteca, o bueno, investigaciones de gente privada y bibliografía también de gente privada. Bueno, tenemos otra pregunta de María Teresa de Ario, que dice, así como el municipio promueve o identifica los edificios patrimoniales, ¿hay casos en los que los vecinos se acerquen para saber si sus inmuebles son patrimoniales? Ha habido casos de solicitudes, tanto de ser incorporados algunos inmuebles al listado de bienes patrimoniales, como de ser retirados. Y en algunos casos de los muebles que se encuentran listados en los bienes patrimoniales, saber, bueno, cuáles son las características que deben conservar, porque siempre hay, con eso hay un gran fantasma de la pérdida de valor económico, de que me queda congelada la propiedad y no se puede hacer nada. Bueno, ya hay un camino de varios años transitado donde se ha demostrado que en realidad es un beneficio ser declarado de bien patrimonial. Recientemente nos pasó con un inmueble que no está en el listado de bienes patrimoniales, y que, porque bueno, el listado que está dentro de la normativa toma el listado previo que existía en esta ordenanza, y aún no ha sido actualizado. Y no ha sido actualizado no solamente en la incorporación de bienes, sino en la incorporación de concepto de entorno, digamos, de todos aquellos bienes que no son significativos en sí mismos, pero sí hacen un aporte importante al entorno. Este bien a que hago referencia ahora, que se acercaron a averiguar si era un bien patrimonial, que merece ser un bien patrimonial, bueno, la existencia de convenios urbanísticos da la posibilidad de que, conservando determinadas características, puedan llegar a hacer algunas mejoras importantes en cuanto a la capacidad constructiva del terreno, lo cual para el propietario le significa una ventaja. Aquí me preguntan si el catálogo con el listado de bienes con valor patrimonial es de acceso público o se deben acercar al municipio. El listado se encuentra en el capítulo 6 de la normativa, no es un catálogo, es un listado. Los edificios que van ingresando al catálogo son los que se van firmando convenio, porque bueno, los equipos de trabajo que somos multifunción son relativamente chicos y no hemos podido avanzar en un catálogo específico que se transforma en normativa, inclusive en algunos casos haciendo convenio con el Colegio de Arquitectos, pero el listado sí se encuentra, el Código de Ordenamiento Urbano se encuentra subido a la página de la Municipalidad de Junín, y el listado está dentro del capítulo 6. Bueno, gracias Laura. No, por favor. Tenemos preguntas ahora para la licenciada
María Elena Tejerina y el licenciado Diego Martín Basso, una de nuestro director, Ricardo González, pregunta si hay alguna fuente documental para atribuir a Mateo Pizarro los cuadros de los ángeles arcabuceros. Sí, hay muchas fuentes que mencionan que Mateo Pizarro era el pintor de la corte del Marqués de Tojo. Se puede consultar, por ejemplo, en Gori Barbieri de 1991. Después, quien nos pasa en realidad esta información es nuestra asesora en historia, que es Gabriela Sica, ¿sí? Quien quiere aprovechar el momento también para hacer una aclaración sobre lo que nosotros pusimos en nuestro video, es donde decimos que la encomienda es una forma de repartimiento de indios y territorios, pero es solamente el repartimiento sobre las personas. Los territorios se reparten a través de mercedes. Esa es una aclaración que nos pidió que hagamos la historiadora. Bueno, muchas gracias. Y también tenemos una pregunta que infiero que es una persona que no vive en Argentina, Ariadna Hernández Osorio, que pregunta ¿cuál es la relación educación-iglesia en la Argentina? En algunos países de Latinoamérica la educación es laica y sería impensable esta gestión. En Argentina la ley de educación es laica desde el año 1884, pero la fe católica es algo que está muy arraigado en las comunidades de la Puna, de Jujuy, y creo que la palabra clave aquí para responder esa pregunta sería algo que nosotros estamos manejando ahora, que sería la resignificación de saberes y creencias. O sea, ya no se habla de sincretismo, ¿no? Sino que se habla de una resignificación de saberes y creencias. Y eso lo podemos ver, no sé si quizás lo pudieron escuchar en el video, pero, por ejemplo, la construcción de la iglesia en Casabindo está orientada a un cerro muy característico y muy importante para la comunidad, que es el Cerro Liristi. No solamente está orientada a ese cerro, sino que también los cimientos de la iglesia han sido construidos con piedras traídas de este cerro. Entonces, eso nos habla de la importancia que tenía para la comunidad los apus, ¿no? O estos lugares sagrados, cerros sagrados, y cómo eso fue resignificando las creencias y los saberes, y esto se puede ver en la construcción de la iglesia y en todo lo que ha sido la fe católica, ¿no? Para estas comunidades. No sé si te responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Y también aquí hay una pregunta sobre los chulpas y las pinturas rupestres de Casabindo, si se puede ampliar la ubicación que tienen. Martín, ¿respondo yo? Están ampliamente distribuidas por todo el terreno, ¿sí? por todo el territorio de la Puna, digamos, en general, no solamente de Casabindo. Tanto las chulpas como las pinturas rupestres. ¿Sí? Bueno, gracias Martín y María Elena. Pasamos ahora a preguntar al magíster Gabriel Romero y Laura Ruzazavala. Por supuesto, felicitaciones ¿no? por toda esta realización que han hecho, ¿no? Y el logro de los objetivos. Y pregunta a Raquel Garigliano si existen vías de articulación de estos proyectos de PCI con los currículos de las escuelas primarias y secundarias. Bueno, muchas gracias. En principio con la escuela primaria no deberíamos hacer, tenemos en carpeta la posibilidad de generar una capacitación para docentes, pero no nos podemos meter, entre comillas, en la currícula, pero sí podemos y tenemos pensado poder armar una capacitación para docentes de primaria. Y con respecto a la secundaria, hicimos durante algunos años, después interrumpido por la pandemia, un programa que se llama El Chamamé va a la escuela, donde los referentes de chamamé circularon por diferentes escuelas haciendo una charla, mostrando sus instrumentos, tocando una música, pero lo que nos interesa fundamentalmente es abordar la parte histórica del chamamé. Entonces, lo que nos queda pendiente es fortalecer la educación primaria. Bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta también de Ariadna Hernández Osorio, que no le quedó claro qué institución es la que gestiona las inscripciones del Mercosur. El Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros elevamos el pedido al Ministerio de Cultura de la Nación
ellos elevan, trabajan una carpeta y esto habitualmente se aprueba en la reunión de ministros del Mercosur. Cuando nosotros lo gestionamos, Argentina tenía la presidencia pro tempore del Mercosur y lo pudimos hacer, pero es un trámite que habitualmente se hace de esa manera. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos para el profesor Ezequiel Pavese y la profesora María Celina Meade, más que una pregunta, un comentario que dice, bueno, además de haber sido muy inspirador el trabajo que han realizado en Morón, que en San Vicente están en ese mismo proceso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al Pairó por esta oportunidad, a Vanessa Pedreira también de Bienes Culturales de Iglesia. Y sí, esto es lo que estamos mencionando, ¿no? Desde hace un tiempo ya, desde el ámbito de la Conferencia Episcopal Argentina, está funcionando este equipo de Bienes Culturales de Iglesia, que tiene como objeto, bueno, este trabajo que es promover en todas las diócesis del país esto que es la, digamos, recuperación del patrimonio, su catalogación, su puesta a disposición a toda la comunidad. Y esto, bueno, la verdad que es un trabajo muy interesante que se está llevando a cabo. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con lineamientos en cuestiones en común, como fichajes, catalogación. Hay una página ya de bienes culturales de la Iglesia, donde, bueno, digamos, se está canalizando todo esto que por primera vez en la Argentina, digamos, de una manera eficiente, se está llevando a cabo desde el lado de lo que tiene que ver con la Iglesia. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Le pasaría ahora la palabra a la arquitecta Nani Arias para ya llegar al cierre de esta jornada. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, simplemente agradecer y felicitar también a los expositores de hoy, porque yo creo que han dejado en claro todos que el patrimonio cultural existe también a futuro. Es decir, que debemos gestionar no solamente nuestro patrimonio pasado, sino también y sobre todo crear condiciones para que a futuro aumente en calidad y en cantidad. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado y nos vemos pasado mañana en la próxima sesión. Hasta pronto. Chao.